Sus mercedes, hoy estamos con Wilmer Cárdenas. Entonces, muchas gracias por participar en Cine Su Merced. Hace poco nosotros hicimos un video sobre la ancestría, los resultados de la prueba de ancestría que me hice con la compañía estadounidense 23andMe. Después hablamos y él me dice, no, pero es que me gustaría contar lo que yo hago y un poquito más cómo se hacen estos análisis y por qué son importantes en un país como Colombia. Los resultados que te arrojan plataformas como 23andMe o Ancestry.com, lo que hace es ver dentro del DNA del núcleo qué tanta cantidad de información genética tienes de unos ancestros del pasado. Y en este caso, por ejemplo, para nuestra población, pues como tú conoces y como la mayoría de todos nosotros conocemos, nosotros no somos una población que se denomine población pura como tal, sino que somos el origen de diferentes poblaciones que llegaron aquí a nuestro continente. Una de ellas pues fueron los españoles, en este caso llegaron hasta acá y estaban acá los indígenas que hacían parte de esta zona de nuestro continente, y los otros que llegaron junto con los españoles fueron los africanos, ¿ya? Entonces, en ese proceso hubo una mezcla de todos esos componentes y cada uno de nosotros en diferentes regiones de nuestro país tiene una proporción de esa mezcla de esos componentes. Lo que te arrojan esas plataformas es como una ancestría global, o sea, un porcentaje de ancestralidad que corresponde a cada una de esas poblaciones. Lo que hacemos nosotros acá es algo que se denomina ancestría local o ancestralidad local, y es ver bloques o pedacitos de cromosomas, más es pintar los cromosomas con los colores de esas ancestralidades, y a partir de ahí hacer una comparación o identificar si en algún bloque de esos cromosomas, en algún pedacito de esos cromosomas, hay algunas variantes o hay algunas modificaciones o cambios que yo pueda relacionar con patologías en particular. Unas de las cuales nosotros trabajamos acá, por ejemplo, son depresión clínica, autismo, que es como la parte central que se trabaja acá en el CIGEN, en el Centro de Investigaciones en Enfermedades Genéticas Humanas, que lo dirige la doctora María Claudia Lática. Y otras características mendelianas, o sea, donde solamente un gen está involucrado en la patología, como por ejemplo albinismo, porfiria y otras enfermedades como de ese tipo. Entonces lo que hacemos es identificar si esos regiones, si esos pedacitos de cromosoma vienen de un ancestro particular. Y lo que hemos encontrado, pues dentro de algunos de los análisis que ya llevamos, es que efectivamente uno puede tener o uno tiene, pues para un gen en particular, ancestralidades que pueden ser diferentes, o europea, o nativoamericana, o africana, y eso lo que hace es que usted puede tener dentro de su genoma la posibilidad de desarrollar ciertas patologías que venían desde un ancestro, o la posibilidad de no desarrollarlas porque uno de sus ancestros tenía una resistencia, por decirlo de esa manera, a esas patologías. Cuéntanos resumidamente tú qué estás haciendo, qué investigación tú en particular estás haciendo ahorita. Mi papel acá en el laboratorio es relacionar la genética de poblaciones con la genética clínica. Entonces es ver desde la genética de poblaciones, haciendo el painting chromosome o pintar los cromosomas de colores de ancestralidad, y ver desde ese punto de vista qué regiones cromosómicas están relacionadas con una u otra enfermedad o con características de una u otra enfermedad, y si hay relación o no hay relación, porque puede que la haya como puede que no la haya. Entonces ese es mi papel actualmente aquí en el laboratorio, en las diferentes enfermedades que estamos trabajando aquí en el laboratorio. Clínica, genética de poblaciones, trabajando en conjunto, súper chévere. Anécdota científica.
Mi mamá alguna vez contaba que su abuelo era muy blanco, muy mono, muy ojos verdes y que tenía pues unas características bastante como que era muy alto, etcétera. Y mi papá pues tenía también como esa particularidad que la abuela de él era muy blanca también y muy de color claro. Entonces inicialmente cuando yo pensaba hacerme, que yo también ya pues sé cuál es mi porcentaje de ancestralidad genética, yo decía, no, yo tengo que tener un europeo así alto, bastante grande, bastante importante. Pero es la que no, porque mi porcentaje global de ancestralidad genética es el 60% de nativo americano y el 40% de ascendencia europea. Entonces, fíjense que esos porcentajes dependen de su historia familiar. Hay personas que van a tener 3 porcentajes diferentes. Por ejemplo, en la costa va a haber mucho de esos. Yo tengo un 2% de África ecuatorial. Exactamente. Entonces, eso es más o menos la anécdota que te puedo contar sobre mi ascendencia genética. Y si la gente quiere hacerse un test de esos, ¿solamente se puede hacer en Estados Unidos y Europa o se puede hacer aquí? Acá en la universidad nosotros ofrecemos el servicio de hacer la ancestría global. O sea, nosotros podemos darle a cualquier persona el porcentaje de ancestralidad genética desde el punto de vista de las 5 poblaciones que se conocen grandes en el mundo, que son los europeos, los africanos subsaharianos, los asiáticos, los nativoamericanos y los de Oceanía. Pero en este caso los de Oceanía a nosotros no nos competirían porque son como una población bastante separada de las otras. Ese es el que nosotros podemos ofrecer. El otro, que es un poco más puntual, inclusive con tus datos yo podría identificar qué tanto porcentaje de ancestralidad genética tienes tú de francés, de italiano, de alemán y de cualquier otra región en particular, pero solo ofrecemos la ancestría global. Bueno, muchísimas gracias, Wilmer, por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.